Si no pasamos a bueno, esta parte, vamos a seguir estos elementos, insisto, toda la parte que estamos viendo ahorita no es de forma ociosa. Nosotros necesitamos estar viendo justamente cómo se desenvuelve el Estado. El Estado no es blanco y negro, no es tan fácil incluso de analizar. Y entender, por ejemplo, los límites que va a tener este gobierno o los otros gobiernos que han tenido proyectos o pretendido realizar proyectos alternativos. Bueno, nosotros vamos a hacer la revisión de su trabajo, de investigación, lo que han entregado. Ya entregaron más. La verdad es que me siento y veo todos de una vez. Y entonces fueron llegando y dije, bueno, me paro un poquito. Ya desde el sábado habían llegado a dos. Ya después llegaron un poquito más. Ya. ¿Qué vamos a hacer? El profesor José y yo vamos a buscar una lectura de mi parte, otra lectura, el profesor José, y ustedes, el equipo es de tres, van a buscar una lectura cada uno relacionado al tema de su investigación. ¿Qué queremos? Pues bueno, la segunda etapa de investigación, del proyecto de investigación, es justamente hacer un estado del arte. No sé si ustedes han escuchado hablar del estado del arte, pero el estado del arte va a ser un elemento fundamental para la investigación. El estado del arte, al final de cuentas, se convierte, junto con el protocolo, como el 90% de lo que debe afianzarse en un proyecto de investigación para que éste avance, ¿sí? El estado del arte va a tener o va a ser un análisis y síntesis de las investigaciones relacionadas a nuestro tema, nuestro proyecto de investigación, expresado en el planteamiento del problema. Buscamos trabajos relacionados, similares a lo que nosotros estamos investigando, con el objetivo de nosotros ser los conocedores, lo más posible, los conocedores del tema y que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque las investigaciones son reconocidas por los resultados, pero también por el conjunto de información que recabó para poder plantear una hipótesis, para desarrollar un trabajo. Ayuda muchísimo a dar esa legitimidad científica. Un estado del arte nos hace también conocedores del tema, de quiénes son los principales representantes, corrientes, qué dicen y demás. Nos ayuda a plantear o a sustentar también la hipótesis y también nos ayuda a construir nuestra investigación. ¿Qué pasa en el proyecto de investigación? Pues bueno, nosotros hemos visto que tenemos el planteamiento del problema, hipótesis, los objetivos, y todos estos los vamos a estar justamente teniendo presentes en la elaboración del estado del arte. ¿Por qué? Porque en el estado del arte nosotros vamos a hacer una revisión bibliográfica de los textos, ¿sí? Para saber qué se ha dicho sobre el tema que nosotros vamos a investigar o el proyecto, planteamiento del problema que vamos a investigar, así como las hipótesis, si hay hipótesis parecidas o hay hipótesis de otro tipo, de otra índole, y también ver cómo demostraron esas hipótesis. Entonces, nosotros vamos a ver en el estado del arte algunas preguntas como cuál es el objeto y tema de estudio de esos trabajos, cuáles son las corrientes principales, las corrientes teóricas principales, con qué hipótesis trabajaron, cómo han demostrado sus hipótesis, con qué objetivos han trabajado, cuáles son o cuáles han sido los resultados y cuáles son los límites. Que en esta última pregunta de cuáles son los límites, nosotros entramos para dar alternativas y que nuestro proyecto de investigación no repita hipótesis, no repita planteamientos del problema, sino que pueda dar alternativas adicionales. ¿Qué nos permite a nosotros? Una vez haciendo la lectura de todos estos materiales, redactando la discusión, exponiendo la discusión, a nosotros nos da una idea muy clara acerca de cómo está el panorama del planteamiento del problema, de la problemática y tema que estoy investigando. Y nos ayuda a nosotros para poder regresar nuevamente al planteamiento del problema y ver creo que mi planteamiento del problema tiene estos inconvenientes porque, como he visto en la revisión de las lecturas,
es inviable llevar a cabo esta investigación porque hay poco material en el periodo temporal que estoy tratando de analizar. Y a nosotros puede decir, pues bueno, entonces cambiemos el periodo histórico. Es un ejemplo. Y también la hipótesis, ¿no? Varios autores trabajaron esta hipótesis y no pudieron desarrollar el trabajo porque en las lecturas nos mencionaron bla, bla, bla. Y entonces nos permite a nosotros replantear planteamiento del problema, hipótesis y los objetivos. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna, profe. Bueno, entonces, ¿qué nos va a permitir entonces el planteamiento del problema? Además de establecer, para más bien afianzar nuestro protocolo, nos va a ayudar justamente a tener el panorama del tema, hacernos, si no bien los expertos, al menos conocedores del tema que estamos tratando. Va a ser un primer acercamiento. Nos va justamente, insisto, nos va a permitir identificar y diferenciar corrientes, autores, fundamentos teóricos, consensos y disensos. Por ejemplo, si queremos ver la cuestión del crecimiento económico, por decir un ejemplo, o del comercio exterior, vemos que hay un enfoque ortodoxo, otro heterodoxo y otro desde la crítica a la economía política, que son principalmente los tres, e incluso entre cada uno de los cuerpos teóricos pueden haber disensos. Entonces lo que nosotros pretendemos es justamente ver es qué dice cada cuerpo teórico. Normalmente en los trabajos pido que identifiquen con una mayor cantidad de lecturas, que identifiquen los distintos cuerpos teóricos. Ahorita nada más vamos a agarrar uno y con ese uno de las 5 lecturas que ustedes van a revisar, con eso se avanza. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un problemita de tiempo, pero un buen planteamiento, un buen estado del arte revisa todas las corrientes, las pone a discutir en la exposición cuando está escribiendo, aquí difiere este con este y entre ellos, y bueno, ya también recopilar qué se ha dicho del tema, ¿no? Hacer hipótesis, bueno, identificar las hipótesis que han trabajado estos conjuntos de investigadores y las metodologías utilizadas. Nos permite a nosotros incluso identificar una lectura, un trabajo, un proyecto de investigación, un libro, un artículo de investigación científica que queramos replicar, que se hizo para un periodo determinado, supongamos 1980, 2000, y me gustó tanto que quiero replicarlo, pero para del 2000 a 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante el estado del arte y nos ayuda muchísimo. ¿Cómo construirlo? Evidentemente, esto no va a venir de la nada, esto va a venir de mucha investigación, pero va a ser una investigación de escritorio prácticamente. Va a ser a partir de lectura de libros dedicados al tema que nosotros estamos investigando, textos científicos, los artículos científicos publicados en las revistas científicas, a nosotros nos ofrecen esa garantía. En teoría, esa garantía, ya después hay un debate sobre las revistas científicas y sus editoriales, sobre todo que ahorita ya no dependes de que te revisen ese texto, sino que simplemente pagas y eso te publica. Pero en su momento, en las revistas científicas lo que pretendían hacer es que todos los artículos que entraban pasaban por doble revisión, mínimo una doble revisión por los expertos, ¿no? Entonces se iban a otros expertos, las revisaban y te hacían las observaciones y valía mucho la pena. Ahorita ya pagas, ¿no? La mayoría de ellas. Pero bueno, tiene todavía es un referente. Periódicos, hay periódicos en donde hacen una investigación mucho más profunda o simplemente recopilan información. Conferencias, hay conferencias que en donde sí son necesarias verlas porque hay cosas que el investigador o la persona a la que queremos asistir, escuchar esa conferencia, dice mucho más en la conferencia de lo que dicen en sus textos, ¿no? Artículos de periódicos, justo todo este material que pueda encontrarse ahorita con podcasts y demás, todo esto va a servir para construir el estado del arte. El criterio es que sea con una rigurosidad científica estos textos. No voy a
no voy a citar al Cachas o algo por el estilo, si no tiene una veracidad, ¿me explico? ¿Cómo vamos a hacer esta lectura? Si bien sabemos que tienen que ser textos afines a nuestro proyecto de investigación y la temática del mismo, luego la lectura se nos hace nos podemos perder, nos perdemos, terminamos perdiéndonos en la lectura, porque la lectura, como diría Zach Fernández, es un bosque tremendo. Cuando leemos un libro es un bosque tremendo, cuando vamos a leer un artículo es un bosque tremendo, que si no hacemos una buena lectura o rastreo de lo que queremos saber de la lectura, terminamos perdiendo en ese bosque. Entonces, lo que recomendaba mucho Zach Fernández era el subirse al helicóptero, él le llamaba, y ver desde arriba lo que queremos justamente buscar. ¿Cómo te subes al helicóptero? Él hacía una recomendación de que leyeras la introducción del libro y las conclusiones del libro o del artículo. Porque cuando vas leyendo ya todo el libro con esos dos elementos, tú vas a saber desde la lectura de la introducción cuál es la hipótesis del autor, a qué pretende llegar el autor, y en las conclusiones leemos si llegó, no llegó y por qué llegó. Pero esos dos elementos a ti te van a condicionar para que en la lectura del desarrollo de ese texto, de todo el texto, puedas ver cómo fue construyendo esas conclusiones y cómo fue demostrando esas hipótesis. Entonces, por eso él lo llamaba como subirse al helicóptero. Vale mucho la pena esa recomendación que nos daba en clase, pero en fin. Además de esto, nosotros, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Justo tenemos que hacer una lectura muy modesta, justamente muy abierta para poder entender algunos elementos de la discusión, y a partir de esta lectura nosotros justamente construir o tener elementos para nuestra investigación. ¿Cómo vamos a condicionarnos nosotros para tener una buena lectura? Bueno, nosotros tenemos que identificar el protocolo que hay de los investigadores, de los autores sobre ese texto, identificando el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, los marcos teóricos, elementos para demostrar las conclusiones y las fuentes. Normalmente, todos estos componentes están presentes, salvo las conclusiones, están presentes en las primeras páginas, en los primeros párrafos de los textos científicos, ya sean libros o artículos, y las conclusiones en la parte final. Entonces, yo te sugiero que hagas justamente esa lectura de introducción, ver cómo va a establecer su protocolo, identificar si hay un planteamiento del problema, identificar que hay una hipótesis, porque si es científico, sí hay una hipótesis, y identificar a qué marcos teóricos desde el principio te van a decir, voy a revisar estos y estos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ¿cómo podemos hacer una lectura provechosa de los textos? Nosotros podemos hacer una lectura provechosa, o sea, para poder encontrar un texto que valga la pena leer, tenemos que rastrear y ver como 5 textos previamente. O sea, tenemos que descartar textos, porque puede sonar el título súper parecido a lo que nosotros estamos investigando y resulta ser que ellos lo van a ver desde la perspectiva de la psicología o la perspectiva del derecho, entonces ya no nos abona en nada cuando lo queremos ver desde la perspectiva de la economía, por ejemplo. Entonces, la necesidad de establecer una especie de modalidad de lectura a nosotros nos ayuda muchísimo en esta construcción de la materia prima, digamos, de la selección de lecturas que vamos a ver para realizar el estado del arte. Esta modalidad de lectura puede ser en dos sentidos. Una, exploratoria, con la intención de ver cuáles son las principales ideas del texto, y la segunda, la confirmatoria, que puede ser que se debe a cuáles son las ideas útiles para mis ideas principales. Para ambos casos tenemos que justamente hacer una revisión, leer el texto de investigación
Y en este sentido, pues bueno, vamos a ver cómo lo leemos en términos generales. Primero, la lectura, tenemos que leer primero el resumen. Estamos buscando en el buscador, ya vimos un título que nos llamó la atención, entonces vemos, no descargamos el documento completo, sino leemos la introducción con la intención y el resumen con la intención de ver si nos ayuda o no. Entonces, justamente, si nos aporta, entonces le damos luz verde, lo apartamos, si no, ya inmediatamente lo descartamos. No vamos a leer un texto que desde el resumen y en introducción no nos está diciendo que nos va a aportar. Si nos va a aportar, ¿sí? Entonces vamos a ver los siguientes apartados. Si queremos investigar si existen coincidencias en términos teóricos y conceptos, leemos la introducción y la discusión. La discusión va a ser el pequeñito estado del arte que va a ser en estos textos y también leer el método. Bueno, si queremos leer el método, pues bueno, el marco teórico, algunos todavía lo meten en la discusión. Si queremos tener referencias históricas, entonces vamos a leer el marco histórico. Si queremos leer distintos enfoques o sobre todo las discusiones, pues bueno, vemos las conclusiones. Si queremos de ese texto obtener justo referencias y datos, vamos a las bibliografías. Esto último es importante. Luego en los textos de investigación termina ocurriendo que hay mucha información, hay un cuadro que dices, chin, ese cuadro que presentó este autor me sirve para demostrar mi hipótesis. Voy a replicarlo, pero necesito los datos. Entonces, tienes que fijarte en la modalidad, en la forma en que van a ser estos cuadros, pero también en la base de datos que está utilizando ese texto. Entonces, digamos que a grandes rasgos vamos nosotros a trabajar bajo este sistema de lectura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya casi para terminar. Primero, además de hacer esa lectura, tenemos que hacernos preguntas en los textos particulares. O sea, en los textos de forma individual, hacernos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la definición del objeto de estudio? ¿Cuál es la definición del tema de estudio? ¿Qué teorías se sustentan estas definiciones que está utilizando ese trabajo, esa lectura? Pero nosotros, como dijimos, vamos a revisar 5. En tu tesis te sugieren mínimo una revisión de 20 textos, 20 libros o 20 artículos para llevar a cabo en tu protocolo de investigación. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cantidad? Pues bueno, tienes que sintetizar, tienes que hacer una lectura individual y después en el escrito tienes que sintetizar justamente lo que dicen los distintos textos. En esta síntesis, ¿cómo sintetizamos las preguntas individuales que está del lado izquierdo? Pues bueno, las sintetizamos planteando lo siguiente. Las diferentes interpretaciones del tema de investigación son fulano, mengano, perengano. Se fundamenta de las siguientes teorías. Bueno, para mengano, en ese artículo, se fundamenta en estos autores y en estas teorías. Para perengano, se fundamenta en estas teorías, estos autores y demás. También, tercer elemento, estas discrepancias y cuerpos teóricos discrepan bueno, para perengano, si me explico, en la síntesis vas a hacer una exposición de todos los autores que vas a revisar. En el análisis individual también, qué hipótesis vemos que formulan cada texto, cada autor, qué preguntas contestan, qué preguntas no contestan, qué método utilizan, qué variables utilizan, cuáles son los resultados, y lo vamos identificando en el texto individual, pero ya en la síntesis nosotros decimos, bueno, los estudios han sido en torno a las siguientes hipótesis y preguntas. Para Perengano, en su artículo tal, hizo la hipótesis tal. Para fulano, en su artículo tal, hizo tal, tal, tal. Al igual que lo del método. El método utilizado, etcétera, etcétera. O sea, lo que pretendemos exponer en la columna derecha es justamente darles pistas de cómo lo exponemos, agrupándolos, señalándolos, viendo las particularidades del texto. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
No sé que no, profe. Perdón, Miguel. No, yo digo que no. Solo al final. No, o sea, le dijo que no, que creo que no tiene dudas. Ya, perdón. Bueno, ya ahora sí, para terminar, entonces, ustedes tienen que buscar un texto, son tres miembros de cada equipo, cada uno de ustedes tiene que buscar un texto relacionado al tema de investigación. Me gustaría que hicieran uso de buscadores. Yo les había mostrado que un conjunto de profesores y un servidor tenemos este sitio en Google Site, que es elaboración de tesis e investigación, Facultad de Economía UNAM, en donde estamos pretendiendo justamente dar herramientas para complementar esta tarea de investigación. En el apartado que hay de buscadores de revistas científicas, justamente lo que pretendemos hacer es agrupar los principales buscadores de revistas científicas. ¿Qué son los buscadores de revistas científicas? Lo que se ha hecho en estos últimos años es agrupar como todas las revistas tienen un espacio en Internet y han subido sus materiales en Internet, lo que se ha desarrollado es justamente ahora buscadores especiales de revistas y artículos que justamente nos permitan a nosotros descargar estos textos, discriminar en lo que es un artículo libre en la web de un artículo que está con base a los criterios de una revista científica. Entonces, están colocados aquí, son distintos buscadores, es Google Scholar, el de mayor uso, el de Cielo, Dialnet, le dan clic y anda la osa. Bueno, el de Google Scholar, no, sí, aquí están, le das clic, abajito viene la dirección y te manda los buscadores, ¿sí? Entonces ahí les mando la dirección de este espacio en el chat para que ustedes se metan a buscar. Hemos colocado varios buscadores, se meten, te manda al buscador de la revista científica y aquí buscas el artículo con base a la temática. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, profe. No, profe. Y otra, ¿ustedes ya se dieron de alta en el sitio BidiUNAM o Biblioteca Digital UNAM? Sí, ya, profe. Yo no. Tienen que hacerlo. La universidad, a nosotros les mando también la dirección de BidiUNAM. Bueno, rápidamente. BidiUNAM, se van acá a sesión, iniciar sesión, le dan clic y bueno, te puedes registrar, te manda para que abras tu contraseña y demás. Se pueden registrar como nuevos usuarios con el número de cuenta. Este espacio de la universidad es justamente un espacio que te permite acceder a un conjunto de revistas científicas sin costo alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas revistas para descargar sus artículos, por ejemplo, Gstore, o sea, que que es un sitio en donde todos los artículos, que tiene un montón y de muchas revistas de economía y de ciencias sociales, pero solamente puedes descargarlos si pagas por cada artículo. ¿Qué tiene este sitio? Este sitio, al ser de la UNAM, establece a partir de un convenio con la universidad y con estas revistas la posibilidad de descargar estos artículos sin costo alguno. Entonces, ustedes se van a los buscadores que vimos en la página anterior y posiblemente se enfrenten con que no pueden descargar ese artículo porque ese artículo te pide que pagues. Entonces, ubicas ese artículo, te metes justamente a la plataforma de BidiUNAM, Biblioteca Digital, y justamente metes el texto del artículo, incluso puedes meter la dirección de esa
de ese artículo que está en una revista que te pide que pagues, y si tiene convenio con la universidad, lo puedes descargar sin costo alguno. Esto es una herramienta que vale muchísimo la pena que ustedes lo utilizan, te va a servir para toda tu carrera, no nada más para las INAES o los INAES, sino también para poder descargar un montón de artículos que las revistas cobran para que bajes. En economía tenemos un montón, y Gstore acumula muchos de los que estos cuates de Gstore hicieron fue escanear revistas de habla hispana también y muchas mexicanas,